Sintonía Venezuela es comunicación alternativa. Energía, ciencia, tecnología y desarrollo sustentable. Toda la información y análisis en un solo canal. Comenzamos. Hoy es viernes 5 de marzo. Los quiero saludar a todos para el informe semanal del movimiento larouchista. La peor hambruna que el mundo ha visto en décadas. Esa es una cita textual del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablando de la situación en Yemen que se está viendo en estos días. La peor hambruna que se ha visto en décadas. Lo dijo después de una reunión cumbre de donantes para un fondo de ayuda a Yemen, con el que tenía la intención de sacar unos 3.850 millones de dólares para ayudar en la situación desastrosa que se está viendo en Yemen. Pero lo que prometieron los diferentes países es menos de la mitad. Y esto a pesar de que lo que está pasando en Yemen, estamos hablando de, según los datos de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de Yemen son 29, 30 millones de habitantes. Más de la mitad, 16 millones van a padecer hambre este año. Más de 50,000 ya están muriéndose de inanición. Las Naciones Unidas han advertido que 400,000 niños de yemeníes menores de 5 años de edad podrían morir de desnutrición aguda este año. Buena parte del problema no se debe a condiciones naturales, entre comillas, o las dificultades de la pobreza. Eso existe en Yemen, pero lo que está pasando es que ha habido una guerra de agresión, de cambio de régimen, realizado principalmente por Arabia Saudita, como el instrumento del Imperio Británico con respaldo militar del Reino Unido y de Estados Unidos desde hace años. En esa región hay un bloqueo económico que no está permitiendo que llegue alimentos, que no llegue combustible, que no llegue nada al puerto de Sanaa. Y hay una situación verdaderamente de un genocidio intencional que se está realizando. Quizás la peor ironía de esta reunión que acaba de ocurrir es que la promesa mayor, o sea, el compromiso más grande de donación vino, de 430 millones de dólares, vino de ni más ni menos que Arabia Saudita, es decir, de los mismos responsables directos del genocidio que está ocurriendo en esa situación. Ahora, bajo Pompeo, en los últimos días de Pompeo, bajo el gobierno de Trump, Pompeo había puesto a los Houthis, los que están en contra de Arabia Saudita, en Yemen en la lista internacional de terrorismo, lo que significaba que cualquier ayuda internacional que se les pudiera ofrecer iba a provocar sanciones estadounidenses en contra de cualquier persona, cualquier país o lo que fuera. Es decir, fue simplemente la gota que derrama el vaso. Lo que pasó en los primeros días del gobierno de Biden es que quitaron a los Houthis de la lista de los terroristas, pero de ninguna manera se han tomado los pasos necesarios para parar este genocidio, porque muy fácilmente se le podría informar, no pedir o solicitar
informar a Arabia Saudita que no se va a tolerar el bloqueo económico y las sanciones y demás, y ayudar en esa situación. Ahora, claro, la ayuda como tal de alimentos no resuelve la situación de fondo, pero sí hace falta en lo inmediato. Y es una situación realmente alarmante. No es la única situación a nivel mundial. Hay situaciones parecidas que están ocurriendo en Siria, por ejemplo, después de años de guerra, de agresión en contra de Siria, después de años de esta idea de cambio de régimen impuesto desde el exterior, y ahora con estos nuevos ataques aéreos que se han realizado en contra de Siria. Esto simplemente está continuando la política anterior. Fue una de las primeras acciones de Biden y una acción nefasta. Esto está provocando alguna reacción de oposición dentro de Estados Unidos. Ahorita les menciono un poco más sobre eso. Pero no estamos hablando únicamente de Yemen, no estamos hablando únicamente de Siria y tampoco únicamente de la situación del Oriente Medio y de África, aunque sí es una de las situaciones más alarmantes a nivel mundial. Ahora, quiero hacer paréntesis en esta discusión estratégica por un momento para comentar algo creo que obvio para todos nosotros. Me imagino que se habrán dado cuenta ustedes de que la gente en general, la mayoría de la gente deja de pensar, no puede considerar, no puede internalizar discusiones sobre cosas que piensan que no tienen cómo actuar, no tienen nada que hacer, no hay manera de afectar una situación. Entonces, simplemente hacen caso omiso de eso. No lo tratan emocionalmente, no lo pueden absorber emocionalmente porque sienten que simplemente es una área que simplemente no es algo que pueden hacer algo. Esto pasa muy a menudo con discusiones como lo de Yemen o la situación de África, o para gente en Estados Unidos o Europa cuando uno les habla del desastre de lo que está pasando con la pandemia en Manaus, en Brasil, o en Ecuador, o bueno, en todos los países en realidad. Es claro que la gente se distancia de eso. No es que sea gente mala, no es que sea gente que esté a favor de matar a niños por hambruna, no es eso. No es que no piensen que la gente no debe tener acceso a hospitales y todo lo demás. Algunos, en efecto, sí son personas bastante malvadas, pero ese no es el problema general. El problema que tenemos cuando tratamos de organizar para cambiar estas situaciones es que lo que ocurre es que la gente dice y piensa que no es algo que pueden asumir porque no significa nada, no pueden hacer algo. Y a la gente se le ha reducido a la idea de los parámetros sobre los aspectos de la situación estratégica que ellos sienten que pueden afectar. Entonces, dicen, no, ¿yo qué puedo hacer por estos pobres niños de Yemen? ¿O qué puedo hacer para la situación de Siria? ¿O qué puedo hacer yo para cambiar la situación en un país X? Lo que sí puedo hacer a lo mejor es hacer algo en mi barrio, en donde vivo, quizás mi ciudad, mi nación cuando mucho. A veces la gente piensa un poco de toda una región, pero por lo general no. No en el sentido de que no lo pueden considerar intelectualmente, pero emocionalmente no es parte de su misión de vida, no es algo que sienten que yo voy a hacer algo para cambiar esta situación. Pero ¿qué tal si hubiera a la mano una solución? ¿Qué tal si podemos hacerle entender a la gente que lo de Yemen no es algo a distancia, que no se puede hacer algo? ¿Qué tal si llegan a entender que hay una solución, que hay una manera de abordar esto, que pueden hacer algo, que una persona que vive en Río de Janeiro puede afectar lo que pasa en Yemen? Y una persona que vive en Bogotá puede hacer algo para cambiar la situación de Europa o de Estados Unidos. Entonces pasa algo muy interesante. Eso se los planteo de entrada porque creo que es importante que a la misma vez que lo consideran, que vayan viendo su propia reacción a la discusión que estoy abriendo aquí. La manera en que ustedes mismos van pensando y considerando los temas que estamos planteando.
Porque el efecto es que en efecto, la situación del mundo es que estamos al borde de una situación de genocidio generalizado, no nada más en Yemen o Oriente Medio, sino a nivel mundial, porque el sistema financiero y económico de Occidente, del sector del transatlántico, ha creado condiciones de economía física inferiores en términos de su capacidad para mantener una población creciente con un nivel de vida que se está mejorando. La capacidad para mantener eso ha bajado por las condiciones físico-económicas a niveles inferiores a la población misma. Es decir, no hay cómo mantener la población en general bajo estas condiciones económicas y bajo este sistema. No es nada más una cosa de que no se puede pagar la deuda, no es nada más una cuestión de que hay inflación y los precios suben, no es nada más que la gente sufre hambre. Lo que pasa es algo mucho más fundamental, y es que en general, en tanto especie, nuestra densidad relativa potencial de población ha bajado a niveles inferiores y muy inferiores a la población existente. Entonces, como decía el Papa Pablo VI, y siempre me gusta repetir lo que él dijo, porque simplifica en realidad el concepto antimalthusiano de la densidad relativa potencial de población. Dijo, bueno, hay gente que cuando ven que hay más cabezas que sombreros, quieren cortar cabezas. Pero, dijo el Papa, yo creo que hay que hacer más sombreros. Y en efecto, ese es el argumento fundamental de LaRouche respecto al aumento de la densidad relativa potencial de población. Claro, no es tan fácil como simplemente tejer más sombreros o fabricarlos o lo que sea. Es algo más fundamental en cuanto a la creatividad y los saltos científicos y tecnológicos. Pero este es el tema central, porque tenemos lo de Yemen, tenemos lo de Siria, tenemos guerras de agresión que están ocurriendo. Luego tenemos una situación donde la pandemia misma, si bien es cierto que ha habido en las primeras semanas de este año una caída leve, pero una caída en la tasa de contagio en general en el mundo, algunos países no, Brasil, por ejemplo, pero en general ha habido una reducción, pero esa reducción no está siguiendo, o sea, ya se está nivelando y es muy posible que por la existencia de nuevas mutaciones, de nuevas variantes, vamos a tener una situación donde de nuevo vamos a tener una explosión. Afortunadamente tenemos ya los primeros pasos con las vacunas en contra del COVID, y esta es una de las cosas muy positivas que sí ocurrió bajo el gobierno de Trump, y hay que reconocer eso, que lanzaron la operación Warp Speed, y bueno, científicamente en menos de un año se logró un avance que normalmente tarda 2 o 3 años. Esto realmente demuestra lo que se puede hacer cuando hay una movilización al estilo de la guerra, ¿no? Como parar al fascismo, a Hitler, lo que se puede hacer. Y se hizo, y eso es muy importante. Pero una cosa es lograr eso para Estados Unidos o 2 o 3 países, otra cosa es lograrlo para el planeta entero, porque es una de esas cosas muy fundamentales y muy básicas. Si no vacunamos a todos, si no paramos la pandemia en todos lados, no lo habremos parado en ningún lado, porque la pandemia es así. La pandemia no obedece las instrucciones xenofóbicas o chauvinistas o racistas de algunos liberales y otros que dicen nada más, no, ese es problema de los negros o de los hispanos o los pobres, nosotros estamos bien aquí. Bueno, no se va a estar bien si no se resuelve este problema planetario. Y eso no está tan claro. Ahora, los chinos se están moviendo en eso. Ellos ya acaban de anunciar que para este año van a producir 3.500 dosis de 3.500 millones de dosis de la vacuna. ¿Por qué? Porque saben que hay que vacunar al planeta entero. Y en eso andan, porque entienden que no es una cuestión nada más de un
un país o de su país o algo por el estilo. Y claro, la intención es hacer que eso llegue a toda la población gratis para que pueda ocurrir, no para sacar super ganancias como siempre les encanta a las grandes compañías farmacéuticas. Entonces, tenemos esa situación de la pandemia. También hay una carrera contra el tiempo con lo de las vacunas, porque mientras más se contagia la gente, eso es entre otras cosas, no solamente se enferma la gente, ese es un caldo de cultivo para las nuevas variantes que surgen. Y si no logramos parar esto a tiempo, si bien es cierto que ahora, hasta la fecha, las variantes que han surgido, parece que las vacunas funcionan, pero nada más es cuestión de tiempo. Si esto sigue, que van a surgir variantes que estas vacunas no funcionan. Y vamos a tener problemas de nuevo. Entonces, hasta que no resolvamos este problema de fondo de la densidad relativa potencial de población, vamos a tener una condición donde estamos en una crisis sistémica y nuestra existencia está al filo de la navaja. Esa es la simple realidad de la situación. Seguimos teniendo una tasa real de desempleo a nivel del planeta del 45-46%. No se ha resuelto ese problema. Hay avances y muy importantes en algunos países, como China, por ejemplo, pero el problema está ahí. Ahora, y esto plantea entonces cómo debemos pensar, cuál es la manera correcta de pensar siendo residentes de un país o de una ciudad o de un lugar, etcétera. ¿Cómo pensar del mundo entero? ¿Realmente es posible pensar así? ¿Tener una conexión emocional con el bienestar general de toda la especie? Bueno, hay ciertas religiones que lo plantean y lo plantean muy correctamente, como en el caso del cristianismo, como lo plantea también el confucianismo, que no es una religión, pero es una visión filosófica que comparte esa idea del bienestar general. Pero también hay que encontrar las bases científicas generales para poder generar ese concepto en todos los lugares, con todas las culturas, con todas las religiones, con todas las filosofías. Ahora, en un momento le preguntaron a Lino LaRouche en una entrevista que él tuvo con el periódico Excelsior de México en el 2002, el 19 de noviembre del 2002, en una entrevista que publicaron en 2 entregas, una entrevista muy larga con LaRouche. Perdón. Pero una de las preguntas que le hicieron es, bueno, señor LaRouche, porque él era candidato presidencial en ese momento, si usted saliera elegido como presidente de Estados Unidos, ¿cuáles serían sus prioridades como presidente? Y LaRouche respondió, serían exactamente las mismas prioridades que tengo en este momento y que han sido mis prioridades desde la primavera de 1946, cuando yo era soldado que estaba regresando del norte de Birmania y estuve en Calcuta, en India. Y esas prioridades son un nuevo orden económico mundial justo entre estados nacionales soberanos, que es un orden mundial consistente con los objetivos de lo que Alexander Hamilton denominó el sistema americano de economía política. Es decir, la misión de vida de LaRouche, desde los primeros momentos, cuando era un joven adulto, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la necesidad de extender al mundo entero el desarrollo y el avance científico y tecnológico hacia el modelo, la idea de Hamilton, para garantizar que todas las naciones, especialmente del sur, que haya desarrollo de estas naciones con respeto a la soberanía nacional. Y nada de eso cambió en toda la vida de LaRouche. Detalles cambiaron, propuestas específicas cambiaron, pero esa fue su orientación y siempre tuvo ese compromiso, no solamente para con Estados Unidos, para la gente que lo conoció. Por eso LaRouche era una persona tan querida, tan amada
y de tanta confianza para gente de todos los países, porque veían en LaRouche una persona que realmente había y estaba tomando el problema de cada una de las naciones dentro de su ser, dentro de su corazón, con la idea de tratar de resolverlo. Y siempre decía la verdad de lo que estaba pensando. Entonces uno puede hablar con gente en Nigeria y dice, no, ese LaRouche era el único gringo que, bueno, no dicen eso en Nigeria, pero es el único norteamericano en el que le podemos tener confianza. Verdaderamente estaba preocupado sobre Nigeria y sabía cosas impresionantes que ni los nigerianos sabían. Lo mismo Argentina, lo mismo México. Pero les aclaro, el compromiso moral y científico de LaRouche con esas naciones no vino de su conocimiento de los países. Fue al revés. Su conocimiento, la necesidad de conocer en detalle cada lugar y cada país fue producto del hecho de que ese compromiso moral y científico existía. Y muchas veces la gran sabiduría de personas como Leibniz o como LaRouche proviene no de un conocimiento enciclopédico. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero francamente les vale, porque para ellos el conocimiento no es algo que se utiliza para cambiar el mundo. Es algo que se utiliza para sacar 7 doctorados y así. Entonces, esta idea, este concepto del mundo que LaRouche dijo en esa entrevista con Excelsior, es algo que él mantuvo toda la vida. Cuando una de las primeras cosas que LaRouche enseñaba en sus cursos de economía, desde los 70, 60 y 70 y 80, siempre hablaba de la cuestión de la taza de café de 10 centavos. Ahora, en esos días, me consta, el café costaba 10 centavos. Iba a decir que valía 10 centavos, no valía 3 centavos normalmente, pero costaba 10 centavos. Entonces, LaRouche decía, bueno, a los jóvenes estudiantes les decía, bueno, a ver, esa taza de café, cualquier taza de café que tú tomas en la mañana, ¿de dónde viene ese café que tú simplemente lo tomas y se acabó? Piensa por un segundo como un ingeniero industrial. ¿De dónde vino el café? Bueno, a lo mejor vino de Colombia o de Brasil. ¿Qué se requirió como una carta de materiales para producir ese café? Bueno, lo que se requirió en el campo con fertilizantes y luego para cosecharlo, procesarlo, llevarlo al distribuidor, las ventas internacionales. Bueno, ¿y qué de los molinos? ¿Y qué de las cafeteras? Y que si uno empieza a detallar todo lo que se requiere para que uno en la mañana saboree su taza de café, rápidamente se descubre que ese aparato económico internacional ya le dio la vuelta al mundo 2 o 3 veces antes de llegar con la taza del café. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier aumento de productividad en cualquier parte del planeta es un aumento de productividad en todos lados, para todos. Y cualquier pobreza, cualquier genocidio en cualquier parte del planeta es un genocidio propio que uno debería sentir porque afecta a la economía exactamente de esa manera. Entonces, esto significa muchas cosas. Esto es la base científica de la moralidad fundamental de lo que significa ser un ser humano. Pero también quiere decir que, y esto se los comenté anoche a un grupo de conciudadanos míos, de norteamericanos, en una reunión, una discusión parecida a esta, les dije, miren, el mayor aumento de productividad en Estados Unidos en los últimos 40 años provino del hecho de que China eliminó la pobreza extrema en su país en esos 40 años. Estamos hablando de 850 millones de habitantes. Estamos hablando de una población que es la quinta parte, el 20% de la población mundial, y lograron eliminar la pobreza extrema.
Ahora, consideren lo que eso significa para la densidad relativa potencial de población de toda nuestra especie. Y para los imbéciles en Estados Unidos que piensan que nos podemos desacoplar de China, que piensan que el problema es China, que piensan que no, que los chinos no son democráticos y que yo leí por ahí que los uigures y que no sé qué y no sé cuánto. Si pensaran un segundo desde la perspectiva de la taza de café de LaRouche o desde la perspectiva también de lo que LaRouche le dijo a Excelsior, inmediatamente se darían cuenta qué tan absurda es esta idea de que no, nosotros, para nosotros y ustedes allá, ustedes, ¿qué me importa a mí si mueren de hambre en otro lado? Entonces, y eso es real, el mayor aporte a la productividad económica de Estados Unidos en estas últimas 4 décadas vino de China, por lo que ellos hicieron con la pobreza en su país. Entonces, esto es algo fundamental en términos de cómo funciona el mundo y en términos de lo que tenemos que hacer. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, ocurrió algo esta semana que casi no se informó en los medios, pero que sí es bastante significativo, y es que antier se reunieron representantes, legisladores de 7 estados de Estados Unidos con sus contrapartes chinos, con 7 legisladores o legisladores de 7 provincias chinas, para hablar de la cooperación económica, para hablar de qué se podía hacer para mejorar el comercio y todo lo demás. Representantes en Estados Unidos de los estados de Alabama, California, Hawái, Delaware, Iowa, Michigan y Tennessee. Ahora, esto no es a nivel nacional. El gobierno de Biden no ha aprobado la franja y la ruta, a pesar de que Lyndon LaRouche dijo que desde el primer momento en que Xi Jinping adoptó esta idea, que Lynn y Helga LaRouche propusieron de otra manera, de otra forma, 10, 15 años antes, con el triángulo productivo y el puente terrestre euroasiático y luego el puente terrestre mundial. Pero Biden definitivamente no está haciendo eso con China. El gobierno de Biden con Blinken, el secretario de Estado, está atacando a China como si fuera Pompeo. Es decir, yo no sé por qué cambiaron de secretario de Estado, si van a seguir con eso, por qué poner a Blinken cuando Pompeo podría haber hecho ese trabajo perfectamente mal, como lo había estado haciendo. Pero el hecho es que estos legisladores se reunieron para hablar de esto. ¿Qué significa? Bueno, hay un principio de realidad aquí que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, la gente puede hablar y decir mucho bla bla de que nos vamos a desacoplar y vamos a poner sanciones y no vamos a ni hablar con los rusos y menos los chinos, y que quién sabe si la vacuna Sputnik sirve para algo y menos el de los chinos, y no, que es lo que le están diciendo a los países europeos desde Bruselas, la Unión Europea. ¿Y saben lo que está pasando? Pues muchos países de Europa Central y Oriental le están diciendo a Bruselas: no nos importa, porque no estamos recibiendo las vacunas de Pfizer, de Moderna, ni de la Unión Europea. Pero sí hay vacunas rusas y chinas, y si ellos son los que nos van a dar vacunas o vender vacunas, adelante. Es decir, si el futuro está en eso, ese es un argumento extremadamente importante. La realidad misma es un argumento muy fuerte. Entonces, ahora tenemos una situación donde desafortunadamente el gobierno de Biden, a pesar de que al principio, los primeros días, hubo un poco de charlas o de discurso positivo, y lo mencionamos aquí para darle la oportunidad al presidente Biden, de que no queremos regresar a la Guerra Fría, queremos llevarnos bien con los chinos, etcétera. Bueno, eso se quedó en palabras. Y ahora lo que ha pasado en estos últimos días. Número 1, el ataque a Siria. Esto es extremadamente grave porque establece o restablece el precedente de guerras de agresión, violación de la soberanía nacional, y como Lavrov mencionó, tenemos indicaciones, tenemos entendido que Estados Unidos pretende quedarse en Siria de manera permanente, controlando los campos petroleros. Número 1. Número 2, con Biden se renovaron y se empeoraron las sanciones en contra de Rusia, utilizando el caso Navalny como excusa.
Respuesta de Putin: en 2 ocasiones en estas últimas 2 semanas advirtió que hay quienes quieren contener y limitar a Rusia y aislarnos. Estamos al tanto, no lo vamos a permitir. Somos una nación soberana y mejor no hagan eso. Tercero, está el asunto de China. Bueno, Blinken se está haciendo pasar por Pompeo, como dije. No tengo las citas enfrente mío, pero son ataques violentos en contra de China, que el genocidio, que violaciones de derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, en el Global Times, que es un periódico semioficial, ha habido un cambio de tono en la manera en que cubren lo que está pasando en Estados Unidos. Y a estas alturas están diciendo que estos comentarios, como los de Blinken, tienen la idea no de competir con China. Dicen, muy bien, hay que competir, ¿por qué no? Nosotros haríamos lo mismo, que tecnología, etcétera. Pero ellos están hablando de contener, de no permitir el desarrollo de una nación de 1.400 millones de habitantes. No va a funcionar, no lo vamos a permitir. Y esa orientación, dijo el Global Times, es una orientación malvada. Esa es la cita que usaron. Y eso es un cambio. Para quienes observamos lo que pasa en China, el tono es un cambio. Entonces, ojo, cuidado, esto es preocupante. También está lo de Biden con López Obrador, lo podemos discutir más. Obviamente habían instrucciones de Wall Street para pelearse con México sobre el tema del petróleo y el gas natural. No ocurrió, por lo menos no ocurrió públicamente. Y López Obrador ha dicho claramente en varias ocasiones ya que México no va a permitir, llamémosle la tejanización de la industria petrolera y de gas natural de México. Una cosa es que le robaron Texas a México hace ya varios siglos, un siglo y pico. Otra cosa es que México acepte hacer en México esta torpeza de lo que hicieron en Texas con la privatización y dejar que suban los precios a niveles increíbles cuando hay estas escaseces. Y luego, claro, la política de los molinos de viento y fuentes disque renovables, es decir, fuentes que no funcionan bajo condiciones reales del mundo en el invierno. Entonces, hay ese aspecto también que es muy importante. Termino con la propuesta estratégica que hemos discutido en varias ocasiones de cómo abordar esta situación. Tenemos que lograr la extensión de la franja y la ruta de esta orientación política al Oriente Medio, si es que queremos realmente eliminar la hambruna, las guerras y demás. Esto se puede hacer, es absolutamente factible. Esta va a ser una de las cosas que presentamos en la conferencia del 20 de marzo próximo del Instituto Schiller. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en la región de Centroamérica, Caribe, Sudamérica en general, de Iberoamérica. El IFRAN, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de América del Norte, que Estados Unidos y China cooperen en el desarrollo de esta región, no solamente porque es correcto y se debería hacer, por las razones que dijo LaRouche, sino que es la única manera en que se va a cambiar esta trayectoria de confrontación entre Estados Unidos y China. La gente dice, no, eso no es posible, eso no es pragmático, no es práctico, no se puede hacer. Todas las buenas ideas siempre producen esa reacción. No, eso no es práctico, eso no se puede hacer, porque no está dentro de lo que la estructura actual permite. No está dentro de lo que la gente piensa que es su campo de acción, pero es un campo de acción que ha sido limitado psicológica y emocionalmente para ellos de manera estratégica, de la manera que indiqué al principio. Entonces, esta orientación es la que puede producir cambios, la que tiene que producir cambios y la dirección en que tenemos que llevar la discusión. Eso es lo que quería presentarles a manera de introducción a la discusión de hoy. Con eso apagamos la grabación. Suscríbete y prepárate para los grandes desafíos globales. Soberanía Venezuela es comunicación alternativa.